La ruptura entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Por qué la oposición dominicana sigue dividida? La división que frena la oposición dominicana. Hoy exploramos los puntos clave que han fracturado la relación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, dos figuras centrales del PLD, y cómo esta división dificulta la formación de un frente unido contra el PRM en 2028. Comencemos con un escándalo que marcó un antes y un después. El caso Quirino Ernesto Paulino. El caso Quirino. En 2015, el ex convicto por narcotráfico, Quirino Ernesto Paulino, regresó a República Dominicana exigiendo a Leonel Fernández 200 millones de pesos que, según él, le prestó para la campaña electoral de 2008. Esto puso a Leonel en una encrucijada. Admitir la deuda implicaría reconocer que aceptó dinero de un narco, aunque desconociera su origen. Las sospechas apuntaron a que su regreso con facilidades VIP en el aeropuerto Las Américas y sin interrogatorio en la DNCD fue orquestado por allegados al gobierno de Danilo Medina para desacreditar a Leonel Fernández, quien se perfilaba como favorito electoral. Este episodio generó una profunda desconfianza entre ambos líderes. El caso Quirino no fue un evento aislado. Muchos en el entorno de Leonel consideraron que todo esto formó parte de una trama articulada alrededor de gente, colaboradores de Danilo Medina, que trajeron a Quirino para enloar la imagen de Leonel Fernández, que en ese momento se perfilaba como el candidato favorito, y así afectarlo y rebajarlo ante la opinión pública. Era muy difícil para Leonel responder esta acusación, ya que de hacerlo se ponía al mismo nivel del capo, y de admitir que recibió el dinero, aún no supiera de dónde provenía, eso significaba que recibió financiamiento de dinero sucio. Esto contribuyó a crear esta división profunda que hoy prevalece entre Leonel Fernández y Danilo Medina. En 2013, durante su discurso de rendición de cuentas, Danilo Medina afirmó que heredó un contrato inaceptable con Barrick Gold, donde el 97% de las ganancias de la mina de Pueblo Viejo irían a la empresa y solo el 3% al Estado. Esto era falso. El contrato firmado bajo el gobierno de Leonel distribuía las ganancias 50-50, pero incluía una tasa de retorno más rápida para que Barrick Gold saldara un préstamo bancario. Danilo Medina usó la narrativa de que heredó un contrato 97-3 en contra del Estado dominicano de parte de Leonel Fernández para afectar la imagen del expresidente y para presentarse a él como el salvador. Esto necesariamente fue basado en una falsedad, porque el contrato era 50 para el Estado y 50 para la Barrick Gold. Después, los beneficios se repartían a partes iguales. Sin embargo, Danilo lo que hizo fue renegociarlo para quitarle un articulado que decía que había una tasa de retorno para que la Barrick Gold pudiera recuperar el préstamo que había tomado para comprar el contrato. Y eso se establece en todos los contratos. Sin embargo, como esto lo presentaba como un campeón del nacionalismo y de la defensa de los intereses nacionales, esto se utilizó, pero creó aún una mayor división entre Leonel Fernández y Danilo Medina. No hacía nada con responder porque nadie quería escuchar. Lo que sí entiendo es que la empresa debió haberlo aclarado en ese momento. La empresa debió haberlo aclarado, y es algo que yo siempre le he reclamado. Porque en efecto, todo el que lee el contrato se da cuenta que en la vida útil de extracción del mineral era 50-50. ¿De dónde vendrían los ingresos al Estado? Primero, el impuesto sobre la renta, un 25%. Segundo, la participación neta de utilidades, el llamado PUM, que es un 28% fijo. Tendría el retorno de rendición de fundición. Exacto. Eso sería el 3.7%. Y el pago de la remediación ambiental. Y el impuesto mínimo anual. Exactamente. Entonces, bueno, no hay forma de decir que era 97.3. No hay forma. Déficit fiscal heredado. En 2012, Danilo y su ministro Temístocles Montaz denunciaron que el gobierno de Leonel Fernández
dejó un déficit fiscal de más de 100.900 millones de pesos. Omitieron que Leonel enfrentó las crisis globales de 2008 y 2010 que obligaron a República Dominicana a endeudarse para mantener la economía a flote. Danilo usó este déficit como un arma política para desprestigiar la gestión de Leonel. El otro punto fue este de criticar el déficit fiscal heredado sin mencionar que Leonel Fernández se vio en dificultades en 2008 y en 2010 por las grandes crisis económicas que sacudieron el mundo y que mantuvieron las economías estancadas. Y la única forma en que la economía dominicana salía a flote era tomando financiamientos, ya que tenía un buen historial de crédito, porque nadie estaba invirtiendo y nadie estaba, las mercancías, el comercio mundial estaba prácticamente paralizado, una por lo caro que estaba el petróleo y los commodities, o sea, los productos que cotizan en bolsa, como el café, el azúcar, todos estos artículos se pusieron, las materias primas se pusieron por las nubes, tanto en 2008 como en 2010. Pero Temístocles Montaz y el presidente Danilo Medina dijeron que heredaron un déficit de 100.900 millones de pesos y le echaron la culpa a Leonel Fernández, lo que contribuyó a una mayor división entre ambos líderes entonces del PLD y que prevalece hoy y dificulta una unión de la oposición. Primarias 2019 y la ruptura final. El punto de no retorno llegó en 2019, cuando Danilo intentó reformar la Constitución para repostularse, bloqueando las aspiraciones de Leonel. Aunque no logró el cambio constitucional, impuso a Gonzalo Castillo como candidato del PLD mediante primarias con un sistema de votación digital cuestionado por su vulnerabilidad. Las primarias de 2019 fueron vistas por el sector de Leonel Fernández como un fraude, una trampa para imponer a Gonzalo Castillo e impedir que el expresidente Leonel Fernández se candidateara nuevamente por el Partido Morado. El uso de un sistema de votación digital que es rechazado en todas partes del mundo porque no es transparente. De la única manera que el sistema de votación digital puede ser usado de manera segura es con el sistema blockchain, que es el que se utiliza para las transacciones financieras y que es muy costoso, sobre todo para unas elecciones donde van a votar unos 8 o 9 millones de personas. Y en el caso de las primarias del PLD, que estaban votando unos 3 millones de personas. Y entonces otras motivaciones que se usaron en los argumentos de que eso fue fraudulento es que se votó hasta las 3 de la mañana en lugares como Asua y Barahona. Y todo esto precipitó la división del PLD y los danilistas le echaron la culpa a Leonel Fernández de que ese partido perdiera las elecciones, mientras los leonelistas dijeron que quien forzó la situación fue el gobierno de Danilo Medina en contra de Leonel Fernández. La conclusión de todo esto, señoras y señores, es que temas como el de Quirino Ernesto Paulino, el tema del 97.3 que se utilizó contra Leonel Fernández, el tema del déficit fiscal heredado del gobierno de Leonel y las primarias fraudulentas de 2019 son las causas que contribuyen a que Leonel Fernández y Danilo Medina se mantengan divididos. Las 4 causas, como hemos podido desglosar y analizar en este canal Gloria Rendel Analiza. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, a ver qué opinan ustedes. Pónganlo en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, denle like, denle me gusta y activen la campanita para nuevos videos. Nos vemos en un próximo video.